año 2013, Xochitl García aprendió a manejar buses con los choferes que trabajaban para su mamá en la ruta Managua-Tipitapa. Ella es una de las 3 buceras de Managua. Dejó la universidad para ser la reina del volante, una profesión que tradicionalmente es realizado por hombres, pero ella lo hace mejor que cualquiera. Yo manejo esta unidad hace 6 años, ¿verdad? Aprendí, no tuve un maestro, no pasé por una escuela de manejo. Era universitaria y me subí en el bus de mi mamá. Y me le montaba a los choferes y mirando aprendí. Ya me fijaba dónde eran los cambios, dónde medían aceite, los niveles de la batería, el agua del radiador. Entonces de allá empecé a aprender muchas cosas. Ya madrugaba, me montaba al bus, ya calculaba, yo decía yo los carros, cómo hacen para pasar entre medio de los dos en la ruta y más en ruta, porque la ruta de Managua es pesada. Entonces, y era un bus de la 110, hace 6 años atrás. Y yo decía, ojalá yo quiero aprender, porque ese era mi anhelo, manejar un bus. Dije yo, me voy a salir de la universidad y así fue, me salí definitivamente de la universidad. Y le decía a los choferes, préstenme el bus es de mi mamá, no va a decir nada. Le decía, no, me decían ellos, vos estás loca, ¿cómo vas a querer aprender eso si sos una mujer? Este es un trabajo de un hombre, me decía. No, le decía yo ya puedo, porque mi capacidad de mujer por dentro, yo sentía que yo ya podía con solo el hecho de mirar. Y hasta un día que este bus andaba en el Iván, yo le dije al chofer que lo andaba, mire, le digo yo, dele, le digo, no sea mala onda, présteme el bus, le digo, yo puedo manejar ese bus. ¿En serio? Me dice, sí, le digo, toma, me dice. Y así fue como ellos empezaron a confiar en mí, donde él ya miró, en serio, me dice, ¿a dónde aprendiste? No, le digo yo mirando aprendí. ¿No te costó arrancar el clon? No, nada. Fue algo que, como te lo digo, fue algo impresionante para mí. Vine, arranqué, de Tipitapa hasta Cofradía me lo traje. Y ahí me lo quitó porque me dice, no andas licencia, no puedes, porque en ese entonces todavía no andaba papeles. ¿Metía los cambios normales? Metía los cambios normales, no cuadría ni en acelerar, en frenar, nada. Mi parada, me salía a la bahía, normal. Ni me pasaba encima de la cuneta, nada. Todo como que yo ya eso lo había practicado un millón de veces. Pero no, nunca lo había practicado. Esa fue mi primera vez en Tipitapa. De el parque que le llaman a Cofradía, a la parada de los Corrales Verdes. Ahí ya se lo di porque en la Vuelta de la Perla que le llaman, ahí se mantenían los policías. Entonces me dice él, no, me dice, yo te voy a apoyar y te voy a ayudar, me decía, a que vayas aprendiendo. Y así fue, ya me empecé a montar, ya me decía él, vení, aquí te vas a fijar cómo anda de fricciones el bus. Si escuchas este ruido es por esto, si escuchas este ruido es por esto. Vení, revisa la llanta, ya me iba yo a revisar la llanta. Vení, cada vuelta que des, ya sabes, el agua en tu radiador, tenés que andarlo viendo para que el bus no te caliente. El aceite, eso uno puede andar trabajando sin aceite porque te puede llevar el motor. Entonces, el hidráulico, siempre para que no se fregara la caja. Entonces me decía él, ya has aprendido bastante, sí, bueno. Ya empecé ya con más confianza, él me lo daba de Managua hasta Tipitapa y así fue cuando agarré más confianza. Entre el asombro de los pasajeros, los insultos de los otros conductores y las felicitaciones de todos aquellos que la ven manejar como toda una mujer al volante, una diva del volante, ella se siente orgullosa de su trabajo. De ahí entré a trabajar a Parrales Vallejo, que esa fue mi primera ruta, ya tenía mi licencia. Entré a trabajar a Parrales Vallejo, trabajé 1 año, gracias a Dios. Muy bien, el trato con mis compañeros igual, ahí, ¿para qué? De ahí entré a trabajar a la Camilo Chamorro, la ruta 170, de las Américas al Oriental. Igual nunca tuve problemas con nadie. Feliz, mi jefe, contento.
La diva del volante aconseja a aquellas mujeres que quieren aprender a conducir cualquier vehículo que lo primero es conocer las leyes de tránsito, no frustrarse si el proceso de aprendizaje es lento y saber un poco de mecánica ante cualquier falla del automóvil. Eso es la clave. No solo es arrancar, tenés que conocer señales de tránsito, señales de alto, que ya sabes que hagas un semáforo, un intermitente, no te la puedes tirar, porque la ley está hacia ahora, está ya 4 segundos en verde, ya no puedes seguir, tenés que parar antes que pasen los 4 segundos. Aunque todavía esté el verde, te da 4 segundos el semáforo, ya no puedes cruzar esos 4 segundos. Otra cosa, tu carril, que tenés que respetar la raya continua, no puedes tirarte esa raya continua, darle el paso al peatón. Aventajar con cuidado, ¿no? Sí, aventajar con cuidado. Enfrentar a diario a los prejuicios en la pista. Se necesita nervios de acero para conducir este pesado bus, dice ella. Pero las estadísticas reflejan que las mujeres son más prudentes, más responsables, más cuidadosas y aman su vida al momento de conducir. Y quienes han viajado con Xóchitl García saben de lo que estamos hablando, saben que van seguros con su viaje. A pesar de la pericia mía, de no tener experiencia, agarré este bus con mucha precaución. Y yo, como te digo, ya miraba las señales, lo alto, esto. Yo digo, yo lo tengo que respetar. No voy a venir y me voy a tirar una roja solo porque venga mi competencia, no. Porque en mí también dice, por lo menos en mi trabajo, yo llevo pasajeros. Es lo primero que digo. Van a mi cargo, yo tengo que cuidar por ellos. Y siempre lo digo, y mis puertas cerradas. Principalmente las puertas cerradas. Porque, digo yo, va a bajar una anciana o alguien mayor de edad. Y va en la puerta y vengo yo un frenazo, se me cae, ya es culpa mía. Y esa es una de las precauciones que debo de tener. Igual, manejo vehículos livianos y siempre tengo la precaución. Que el hecho que porque maneje un bus no va a manejar un carro, no. Manejo camiones también. No, para mí eso no. Igual, siempre le cedo el paso al peatón. Ande en lo que ande, si miro a una persona adulta, lo dejo pasar. A veces no me importa el tiempo que yo lleve. Coincide en que no debería haber diferencias entre hombres y mujeres en ningún tipo de oficios, de trabajos o profesiones, y que las mujeres tienen un don único para salir adelante ante cualquier adversidad. Y esas mujeres que están en su casa, las mujeres no solo somos de la casa, también podemos hacer cualquier tipo. El trabajo no solo es de los hombres, el trabajo pesado no solo es de hombres. Para eso estamos las mujeres, para ejercer cualquier tipo de labor. Como te digo yo, aquí me han dicho, enséñame. ¿Por qué no les voy a enseñar que porque son mujeres de casa? No, que salgan de sus casas. ¿De qué no hay trabajo en la calle? No importa que sea de hombre. Uno tiene que levantar, porque habemos muchas madres solteras. Yo soy madre soltera de mis 2 hijos y yo los he sacado adelante. Y mira mi trabajo yo lo considero peligroso. Y más en un bus. Y aquí estoy. Ánimo a esas mujeres, yo siempre se los he dicho. Las mujeres no solo somos de la casa. Hay que ejercer cualquier trabajo de hombre. Xóchitl García sigue causando asombro en la población, pues no es común subirse a una ruta de transporte interurbano de Managua y encontrarse con una bella mujer al volante. Pese al ajetreo de su trabajo, la joven siempre luce muy femenina, muy esbelta. Nunca olvida sus accesorios y sus sandalias de plataforma para verse sexy. Su trabajo ha ayudado a su familia a salir adelante y mantiene su hogar. Saludos, Xóchitl. Danilo Parajón te desea lo mejor. Soy Danilo Parajón. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo en el próximo video.